Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos la lupa sobre un periodo muy específico y curioso en el mercado financiero. El comportamiento del índice Dow Jones 30. Esto fue a mediados y finales de agosto de 2025. Exacto. Nuestra guía principal es el análisis que hace un comentarista financiero, un tal Jesús Navarrete, a través de sus videos. Precisamente. Y lo que vamos a desentrañar es una tensión muy interesante. Por un lado, este analista Navarrete muestra un pesimismo macroeconómico muy fuerte, casi sombrío diría yo. Ajá. Y por otro lado, su enfoque operativo diario se basa casi exclusivamente en herramientas técnicas, pero de muy corto plazo. Esa es la misión hoy entonces, desglosar esa aparente contradicción. ¿Cómo pueden coexistir esa visión de una posible burbuja, una desconfianza declarada en las cifras oficiales de crecimiento, de empleo, Sí, con esa búsqueda minuciosa de patrones en gráficos de minutos? claro. ¿Y qué nos dice esta dualidad sobre el pulso del mercado en ese preciso momento? Justo antes de decisiones importantes de la Reserva Federal, además. Ok, empecemos a examinar esto a fondo. Dale. Arranquemos con esa doble mirada del analista. El panorama macro que pinta es, bueno, bastante oscuro. Habla de una burbuja a punto de estallar, desconfía abiertamente de las cifras oficiales de Producto Interno Bruto, también del empleo, y señala la deuda. 37 billones de dólares como un foco rojo. Una barbaridad. Una perspectiva, digamos, bastante desalentadora. Sin duda. Y esa visión, fíjate, la conecta con una crítica más amplia hacia lo que él percibe como centralización del poder y hasta una posible manipulación de los mercados. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, su estrategia para operar día a día es puramente micro, Ah, mira. casi quirúrgica te diría. Se apoya estrictamente en análisis técnico, velas japonesas, ciertos patrones a los que él les da nombres propios como letero, ¿eh? Letero. No lo conozco. Bueno, la fuente no detalla la forma exacta de este patrón, pero así lo llama. También usa la lápida inteligente EA3, indicadores como las bandas de Bollinger, Los clásicos. y una herramienta que parece ser suya, llamada calculador de Milton, que aparentemente estima probabilidades de movimiento. Vaya. Su objetivo es la ganancia rápida y afirma operar, y esto es textual, sin interés patriótico, o sea, enfocado solo en el resultado inmediato. Qué curioso. Incluso, si no recuerdo mal, menciona algo que llama la tragedia del trader, ¿no? Exacto. Se refiere a esa tendencia, bueno, tan humana, de cortar las ganancias muy pronto por miedo, Ajá. pero dejar que las pérdidas se acumulen. Exactamente. Describe la clásica aversión a la pérdida y afirma que él la combate con una disciplina férrea Disciplina. y reglas muy estrictas, mencionando incluso un límite del 99% para tratar de eliminar la carga emocional de las decisiones. Un límite del 99%. Ujú. ¿Y para qué? No especifica exactamente a qué se aplica ese 99%, pero lo menciona como parte de su método para eliminar la emoción. Es una aproximación muy metódica, ¿ves? Para intentar domar la psicología inherente al trading. Entiendo. Lo que resulta fascinante es cómo esta disciplina micro tan rigurosa puede convivir con una visión macro tan pesimista y en cierto modo caótica. Claro, es un contraste fuerte. Y esa disciplina se puso a prueba de forma particular durante una semana concreta, ¿no? A mediados de agosto de 2025. Uf, sí, Una semana que el propio analista calificó de anómala. muy anómala. Los eventos de esa semana parecen desafiar las expectativas. Por ejemplo, el miércoles 13 de agosto, el analista esperaba una caída basándose en sus indicadores, pero el mercado, nada. ¿Qué pasó? Terminó subiendo. Luego el viernes 15, a pesar de publicarse datos económicos que él consideró muy negativos, Ajá. y cuando esperaba una fuerte caída, resulta que el mercado abrió marcando un récord histórico. Increíble. Para luego sí desplomarse durante la jornada. Un movimiento bastante errático que él describió con una palabra fuerte, kamikaze. Kamikaze, vaya manera de describirlo. Pero quizá lo más llamativo de esa semana fue la secuencia de cierres diarios. Ah, eso fue tremendo. 5 días consecutivos, de miércoles a lunes, cerrando prácticamente en el mismo nivel. El rango fue mínimo. Mínimo, sí. Los cierres se movieron entre 44.990 y 44.946 puntos. Si calculamos el promedio de esos 5 días, da 44.922 puntos. ¡Qué precisión! El propio analista lo calificó de muy simétrico, casi como si fuera artificial,
Le generaba incredulidad. Claro. Y el lunes 19, aunque durante el día el índice llegó a tocar otro máximo intradiario, el cierre final fue negativo. Cambió algo. Un poquito. Lo cual él interpretó como una señal de debilidad, una grieta en esa calma tan extraña. Entonces llegamos al martes 20 de agosto y ahí las propias herramientas del analista parecieron entrar en conflicto, ¿verdad? Aquí la tensión entre sus métodos se hace más evidente. Efectivamente, se encontró con señales contradictorias. Por un lado, su patrón latero, analizado en gráficos de 15 minutos, le indicaba una apertura bajista. Un open gap down. Eso es, una apertura por debajo del cierre anterior. Pero por otro lado, su calculador de Milton arrojaba una probabilidad alcista del 79%. 79%. ¿Y qué hizo? Ante esta disyuntiva, optó por seguir el patrón gráfico, el latero. ¿Y qué sucedió en la apertura? Porque el resultado fue, cuanto menos, curioso. Curiosísimo. Abrió exactamente en 44.922 puntos. Exactamente. Exactamente. Ni un punto más, ni un punto menos que el promedio exacto de los 5 días anteriores de cierres casi idénticos. ¡Wow! Esto al analista le resultó sumamente sospechoso. Literalmente se preguntó en voz alta cómo se pusieron de acuerdo para abrir en ese nivel tan preciso. Claro, alimenta las sospechas. Esto alimentó sus sospechas sobre si era pura coincidencia o indicaba algún tipo de intervención o comportamiento coordinado en el mercado. Muchísima coincidencia, ciertamente. Aunque, según entiendo, él defendió que su patrón letero sí acertó después, ¿no? Sí, dijo que predijo correctamente los movimientos durante el día, como una subida hacia 45.030 y luego una vuelta a la zona de 44.900. O sea que el patrón intradía sí funcionó para él. Pero, ¿y el cierre de ese día? Pues el cierre fue el sexto día consecutivo dentro de ese rango mínimo, 44.946 puntos. Otro día igual. ¿Otro más? Su interpretación fue que el mercado había encontrado un techo claro en esa zona y que lo más probable era una corrección bajista, apuntando hacia los 44.400 puntos. Ajá. Y de nuevo, conectó esta persistencia en el nivel con sus ideas más amplias sobre posible manipulación y control político detrás de los movimientos del mercado. Entiendo. Esa inmovilidad reforzaba su escepticismo general. Exacto. Todo esto ocurría con un telón de fondo importante. Las noticias y expectativas sobre la Reserva Federal, la Fed. Claro, la Fed siempre presente. Las minutas de su reunión de julio, que se conocieron por esos días, mostraban división interna. Así es, las actas revelaban un debate dentro de la Fed. Algunos miembros estaban más preocupados por la inflación, que seguía siendo persistente. Otros ponían el foco en el enfriamiento del mercado laboral. Se mencionaban factores como el impacto de posibles nuevos aranceles, una previsión de crecimiento económico más lento. Temas complejos. E incluso se empezaban a considerar temas de más largo plazo, como una posible menor inmigración y el impacto de la inteligencia artificial en la economía. ¡Wow! Todo esto creaba una atmósfera de expectación de cara al discurso que Jerome Powell, el presidente de la Fed, daría en el simposio de Jackson Hole. Claro, el famoso Jackson Hole. Era precisamente ese contexto macro el que tanto preocupaba al analista. Y la gran pregunta que flotaba en el ambiente era si la Fed se inclinaría por bajar las tasas de interés, quizás motivada por esos datos de empleo más débiles, o si las mantendría altas por temor a que la inflación repuntara o se entrara en un escenario de estanflación. El dilema clásico. Esa combinación de estancamiento económico con inflación alta. El analista lo planteaba en términos muy binarios, casi como una apuesta. Sí, ¿cómo? Decía que sería positivo para el mercado si Powell abría la puerta a futuras bajadas de tasas. Sería negativo si, por el contrario, no lo hacía, y además expresaba preocupación por la salud de la economía real. Tenía sentido. En tarjetas, autos, hipotecas, e incluso llegó a deslizar la idea de un posible conflicto de interés, recordando que los bancos privados son en teoría los dueños de la Reserva Federal. Un punto polémico. Sí, su pronóstico personal era un 50-50 y, consecuentemente, aconsejaba no operar justo antes del discurso de Powell. Prudencia. Un llamado a la prudencia ante la gran incertidumbre macro. Bien, entonces llega el jueves 21 de agosto, justo después de toda esta expectativa por Jackson Hole. ¿Qué pasó ese día? Se rompió por fin esa calma casi artificial del mercado. Ese día, el calculador de Milton del analista proyectó un rango de operación esperado entre 44.849
y 45.234 puntos. Ok. Sin embargo, el propio analista notó que el sentimiento alcista, según su herramienta, había disminuido, situándose en un 66%. Interesante. Y efectivamente, lo hizo más de lo que ese rango inicial sugería, llegando a tocar un mínimo intradiario en 44.579 puntos. O sea, rompió ese soporte. Rompió, por tanto, ese soporte intermedio que había calculado. ¿Y el cierre? Finalmente se salió de esa secuencia de cierres idénticos. Por fin, el cierre fue en 44.785.3 puntos. Diferente. El analista interpretó que, aunque el mínimo perforó su rango inicial, el calculador había funcionado si se consideraban parámetros algo más amplios. Hizo un ajuste en su lectura post-evento. Entiendo. Pero lo más significativo fue que efectivamente se rompió la racha. Tras 7 días hábiles, incluyendo el martes 20, de cierres prácticamente calcados, 7 días. por fin hubo un cierre claramente distinto. Parecía que el mercado salía de ese letargo. ¿Y con esa ruptura de la racha decidió operar el analista ese jueves? No, fíjate que no. Se mantuvo fiel a su propio consejo de cautela previo al discurso de Powell. Bien por él. Mencionó, eso sí, que su colaborador Milton, quien parece tener un estilo de operación más frecuente, sí realizó lo que se conoce como scalping. Ah, el scalping. Operaciones rápidas. Exacto, hacer operaciones muy rápidas, de entrada y salida casi inmediata, para intentar capturar ganancias pequeñas pero frecuentes. Según comentó, Milton ganó unos $750 ese día con esa técnica. Nada mal. El analista, por su parte, reafirmó su estilo preferido de operaciones muy cortas, de menos de 5 minutos, bajo el lema disparar primero y preguntar después. Jaja, qué frase. Pero en esa jornada decidió no apretar el gatillo. Ok, demos un salto ahora al lunes 25 de agosto. El viernes anterior, el mercado había experimentado una subida muy fuerte, de casi 950 puntos. Una subida tremenda. Aparentemente, esta subida se atribuyó a una ola de esperanza generada tras el discurso de Powell en Jackson Hole. ¿Cómo reaccionó el mercado el lunes? ¿Continuó ese optimismo? Pues no realmente. El lunes hubo un retroceso de unos 400 puntos. Ah, una corrección. El analista lo describió como una autocorrección de la vela, es decir, del movimiento de precios del viernes. Realizó un análisis detallado de la vela japonesa del lunes, observando sus 4 puntos clave. A ver, La apertura fue superior a la del día anterior, el máximo alcanzado fue inferior al del viernes, el mínimo fue superior al del viernes y el cierre fue inferior al del viernes. o sea, 2 y 2. Exacto. Encontró 2 parámetros con sesgo alcista y 2 con sesgo bajista. Un equilibrio técnico. ¿Y qué implicaciones sacó de esa paridad, de ese empate técnico en los componentes de la vela? Su conclusión fue bastante tajante. Para él, esa igualdad de fuerzas era una señal de que el impulso alcista de corto plazo se había agotado. Se acabó. Usó la expresión «se murió para mí» para referirse a ese movimiento alcista. Basándose en esto, predijo que la vela del martes 26 sería negativa. Directo. Curiosamente, consideró la vela del propio lunes como una falsa negativa, porque aunque cerró en rojo, o sea, bajista, lo hizo muy cerca del mínimo del día, apenas unos puntos por encima. Entiendo la lógica. Su lectura era que el mercado ya no tenía fuerza para seguir subiendo en el corto plazo. Y en ese análisis del lunes 25, volvió a conectar la situación técnica puntual con sus preocupaciones macroeconómicas más generales, ¿no es así? Totalmente. Regresó a esa visión más amplia. Volvió a plantear sus temores de fondo. Mencionó la posibilidad de que se anunciara de forma inminente una recesión económica, ¡Uf! usando la palabra gallinero para describir el caos que, en su opinión, tal anuncio provocaría. Gallinero. ¿Qué término? Argumentó que la fuerte subida del viernes anterior no se basaba en hechos concretos, sino en meras esperanzas sobre futuras acciones de la Fed, Esperanza versus realidad. como posibles recortes de tasas en septiembre, pero advirtió que los datos económicos subyacentes podrían empeorar antes de que eso ocurriera. Y de nuevo, reiteró su visión crítica sobre el entorno político, Sí. mencionando factores como las demandas de Donald Trump o ciertos decretos presidenciales como elementos que añadían caos e inestabilidad, Mucha incertidumbre. y que, según él, acabarían impactando negativamente en los mercados. Seguía viendo el nivel alcanzado por el Dow Jones como un exceso extraordinario, muy vulnerable a una venta masiva, lo que llamó una caída en cadena. Preocupante. En ese contexto, también mencionó cómo utiliza la inteligencia artificial en su proceso de análisis. Eso añade una capa tecnológica a su metodología. Correcto. Explicó que emplea varias plataformas de inteligencia artificial,
Mencionó hasta 9 distintas. ¿9? Las usa para procesar grandes cantidades de datos, analizar lo que dicen otros analistas, construir narrativas de mercado y, según él, superar las limitaciones que suelen tener las herramientas de IA estándar. Interesante enfoque. Su objetivo declarado con esto es ofrecer un análisis más profundo y, en sus palabras, combatir la desigualdad de conocimiento que existe entre los traders profesionales y los minoristas. Entiendo, nivelar el campo de juego. Busca, dice, nivelar el acceso a la información y al análisis sofisticado. Y después de todo ese análisis macro, político, técnico, ¿cuál fue su predicción concreta para el martes 26 de agosto? A pesar de su pronóstico general de un cierre negativo para el martes, identificó un matiz técnico importante. A ver. Señaló que, en los gráficos de muy corto plazo, el mercado estaba muy sobrevendido. Sobrevendido. El término sobrevendido se usa en análisis técnico para describir una situación en la que el precio de un activo ha caído mucho y muy rápidamente, Ajá, lo que a menudo sugiere que un rebote técnico al alza podría ser inminente, aunque sea temporal. claro, un respiro. Por lo tanto, aunque esperaba una caída al final del día, pronosticó una pequeña apertura alcista, lo que se llama un Open Gap Up, abrir por encima del cierre anterior de menos de 100 puntos antes de que comenzara la caída pronosticada. Una predicción detallada. Y 45.500 puntos, niveles que, según indicó, coincidían aproximadamente con los cálculos de su herramienta Milton. Fascinante. Así que vemos de nuevo esa mezcla, una perspectiva bajista de fondo, pero ajustada por señales técnicas de muy corto plazo. Entonces, si intentamos sintetizar todo esto, lo que emerge constantemente es esa tensión. Por un lado, un pesimismo macroeconómico muy marcado, desconfianza en las instituciones, en los datos oficiales, una visión de inestabilidad política y económica profunda. Y por otro lado, una confianza casi absoluta en indicadores técnicos ultra específicos y de horizonte temporal muy corto, como ese patrón teletero o el calculador de Milton. Sí. Estos indicadores los aplica con una disciplina férrea, casi mecánica, sobre un mercado que, al menos durante esa semana particular de agosto, mostró comportamientos muy anómalos. Anómalos es poco. Casi como si estuviera congelado o artificialmente sostenido. Y todo esto, por supuesto, bajo la sombra inmensa de la Reserva Federal y la incertidumbre sobre sus próximos movimientos. Es una combinación realmente llamativa y compleja de observar. Esta dicotomía sugiere una posible estrategia, quizás inconsciente, de manejo psicológico. Enfrentar una visión macro que puede ser abrumadora, paralizante, Claro. con la sensación de control que ofrecen las reglas micro y la acción constante, incluso si la validez predictiva de esas reglas micro en un contexto tan anómalo es, cuestionable. Lo cual nos lleva a una reflexión final, una pregunta que surge directamente del análisis de este material. Exacto, si existe esa convicción tan arraigada de que el sistema general es frágil, de que los datos oficiales no son fiables, de que puede haber manipulación, y de que hay una desconexión severa entre la economía real que sufre y un mercado financiero que parece vivir en otra realidad. ¿Qué valor real, qué capacidad predictiva pueden tener esas señales técnicas tan fugaces, tan dependientes de patrones de minutos? ¿Son esas herramientas técnicas una brújula verdaderamente útil para navegar ese caos percibido? ¿Una forma de encontrar pequeñas certezas en medio de la gran incertidumbre? ¿O no será? ¿O podrían ser, quizá, más bien un ruido táctico, es decir, una serie de reglas autoimpuestas, una actividad constante que, si bien genera la ilusión de control, Sí. podría estar distrayendo de esa visión de fondo tan negativa que el propio analista describe con tanta vehemencia y preocupación? Es una pregunta que resuena y que invita a seguir pensando más allá de esta exploración concreta. Definitivamente. La interacción entre la visión estratégica a largo plazo y la táctica operativa de corto plazo, especialmente en entornos de mercado tan cargados de incertidumbre y desconfianza, siempre plantea dilemas complejos.